Vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedir al Señor que en esta mañana nos guíe en todo lo que tiene preparado para nosotros. Y entendiendo y conociendo que bueno, es de Dios el que nos habla a través de su palabra y nosotros confiamos en que esto es así. Así que le vamos a pedir la guía del Señor para que Él sea que esté guiándonos, exhortándonos y nos esté abriendo el conocimiento de Él, ¿sí? Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos escuchar tu palabra, que podemos, Señor, conocerte cada vez más, Señor, porque sabemos que el propósito por el cual estamos acá como iglesia es poder escuchar tu voz, Señor, es poder sorprendernos de vos, Señor, para que podamos expresar el carácter de tu Hijo, Señor, a donde estamos. Por eso queremos disfrutar, Señor, de lo que es tu presencia, disfrutar, Señor, de lo que es tu gracia en nuestras vidas, Padre. Por eso te pedimos una vez más que prepares, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes bien saben, arrancamos hace muy poquito con una serie que se llama Teología Bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Como veníamos diciendo, la teología en sí misma es, si nosotros nos quedamos con el concepto de teología, es lo que significa es conocimiento de Dios. Y la teología bíblica es justamente esta disciplina de una de las teologías que a través de la narrativa bíblica podemos ver cómo Dios se va manifestando y cómo el pueblo de Dios en diferentes culturas de alguna manera van entendiendo de manera progresiva quién es Dios. Entonces, para esto y para entender todo el drama de la redención que encontramos en las Escrituras, lo que hacemos es arrancar desde el Génesis. Entonces ya venimos viendo cómo Dios se va manifestando y cómo Dios nos va diciendo a través de su palabra cuál es el propósito por el cual fuimos nosotros apartados para Él. ¿Por qué existe el hombre en la tierra? ¿Por qué estamos? ¿Cuál fue el diseño primario? Entonces hemos encontrado entre todos nosotros y como escarbando las escrituras que el propósito de Dios para el hombre es transmitir su propia naturaleza. Esta naturaleza de él de amar, de comprensión, esta sabiduría, de gobierno, y de alguna manera vemos cómo Dios se manifiesta en la humanidad de esta manera. Y la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 2, el capítulo 1 de Génesis, dando un pantallazo, y no sé si se puede ver ya la placa que sigue. Nos toca hoy quedarnos un poquito más en lo que es el sacerdocio. Surgieron algunas preguntas la semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan, que han generado ciertas parecidas controversias. No sé si alguno se acuerda, ¿qué fue lo que surgió? La serpiente hablando, ¿es algo literal? Dice, pregunta Néstor. ¿Se acuerda de la semana pasada? La serpiente, ¿es literal, no es literal? ¿Hubo una serpiente verdaderamente que habla o será simplemente una analogía? Preguntas que han surgido, que está bueno porque de alguna manera como que nos mueve la estantería. Y sabiendo esto, que más allá de que si hubo o no hubo una serpiente, lo que nosotros decíamos y lo que Sebastián nos acompañaba a meditar, es que había un mensaje más profundo que eso. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué representaba la serpiente? ¿Se acuerdan? ¿La personificación de qué es la serpiente? ¿Cómo? Falsa sabiduría, dice el pastor. La serpiente personifica una falsa sabiduría, porque de hecho, como dice él, hay una parte que decía que la serpiente era de qué manera? Astuta. La serpiente era astuta. O sea que lo que estamos viendo por detrás es que Adán y Eva empezaron a escuchar otro tipo de consejos o la personificación de la maldad. ¿Ven? Y bueno, y detrás de cada cosa, de cada versículo estuvimos viendo cómo Dios nos ha mostrado el propósito puntual de cada cosa y que hay un mensaje tal vez mucho más profundo que lo que primera mano, primera instancia podemos llegar a encontrar. Y la semana pasada el Seba hizo un dibujito muy parecido al que vemos en pantalla, ahí arriba, está muy bien, en donde vemos un hombrecito que pareciera ser, ¿qué cosa es ese hombrecito? Adán, ¿no? Adán. En el medio de este globo terráqueo que parece que vemos ahí, hay ¿qué cosa ustedes pueden llegar a ver? Ahora vamos a tratar de entender el dibujito. Templo, árbol, muy bien, ¿qué más? Un río.
se divide en 4, dice el pastor. Entonces, primero, templo. ¿Qué tiene que ver el templo con el dibujo este? O con esto que vemos ahí. La presencia de Dios, dice Néstor. Pacto sagrado, dice la hermana Marta. Entonces, evidentemente, empezamos a vincular durante todo este tiempo que la creación, el Edén, lo que está demostrando Dios es un espacio donde Él crea para generar un espacio sagrado, como dicen ustedes, para unir qué cosa, decíamos, el cielo y la tierra. Así que hemos visto que la semana pasada nos compartía Sebastián y nos acompañaba en esta idea de que Dios toma qué cosa para crear al hombre. El polvo, ¿no? Y si nosotros vemos en la imagen, que nos va a ayudar un poquito, el jardín del Edén, ¿a dónde está? Bien. El lado derecho, el lado izquierdo, el medio, arriba, abajo. En el centro. El jardín del Edén, muy bien, está en el centro. Y en el centro vemos que hay algo, como ustedes dijeron, que es muy interesante, que está el tabernáculo y qué cosa más, que no sé si llegaron a decir. El árbol, muy bien. Y del árbol sale el río. Entonces vemos que en el árbol, ¿qué tipo de árbol es el que se está viendo ahí? ¿El árbol de la qué? El árbol de la vida, muy bien. Bueno, entonces, en ese espacio que Dios creó, donde está el árbol de la vida, podríamos decir que está el espacio de la vida o el reino de la vida. Y afuera del jardín del Edén, como está anotado, bueno, ahí está en inglés, pero bueno, se había anotado en castellano, que es el reino, podríamos decir, el reino de la no vida, lo contrario a la vida. Entonces, una de las preguntas que surgían es la siguiente. Cuando Dios crea al hombre, toma polvo, ¿de dónde? ¿De adentro del jardín del Edén o de afuera? De afuera. ¿Por qué? La pregunta surgía en el versículo capítulo 2, versículo 8. Vamos, Génesis 2, 8. Acompáñenme ahí. Vamos a Génesis 2, 8, porque la pregunta que surgía era la siguiente. Dice, y planteó Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, ¿y qué dice? Bien, puso allí al hombre que había formado. ¿Qué significará esto? Habíamos dicho que lo puso al hombre. O sea, que estaba o no estaba. Si lo tuvo que poner, no estaba. Evidentemente el hombre no estaba. O sea, lo que hace Dios es tomar la esencia del hombre, que evidentemente una de las cosas que pensamos que el hombre esencialmente es del polvo. ¿Qué hace Dios para darle vida? ¿Se acuerdan? Agua y espíritu. Entonces, a través del agua y espíritu, más la esencia del hombre que es el polvo, ahí Dios le da vida al hombre y lo coloca en el huerto. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Ahora, la pregunta que hacíamos la semana pasada, en el versículo 15, es que otra vez pareciera que dijera lo mismo. Ven ahí que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Dos cosas habíamos pensado. O una, lo puso dos veces, porque vimos en el capítulo 2 que vimos en el versículo 8 que dice que puso, ¿no es cierto?, Dios a Adán en el huerto del Edén. Pero ahora vemos en el versículo 15 otra vez que dice lo puso en el huerto. O de alguna manera Dios está haciendo las cosas dos veces, no sé por qué lo puso si ya estaba. Otra vez tiene que ver con una cuestión más bien, que era lo que Sebastián nos decía la semana pasada, ¿con qué cosa? Recapitulación. Eso. Muy bien, Marta dice que tiene que ver con la literatura hebrea, que es una cuestión más bien cíclica. ¿Con qué propósito hacen los hebreos tienen esta literatura? ¿Para qué vuelven con el mismo tema, vuelven con el mismo tema? Exacto, como dice el pastor y como dice Marta, la idea es darle un énfasis, que el pueblo de Israel, en este caso los lectores primarios, puedan entender cuál es el énfasis que el autor, inspirado por Dios, le quiere dar a su pueblo. Entonces vemos que el énfasis que Dios nos está dando a través de su palabra es que Dios literalmente tomó al hombre desde el reino de la no vida, desde el polvo, que hemos dicho que el polvo simboliza lo vulnerable, lo que no vale nada, está vinculada con la muerte del polvo de hecho. Entonces Dios toma al hombre
desde el reino de la no vida, desde la muerte, le da vida a través del agua del Espíritu y lo coloca en el huerto del Edén. ¿Alguno se acuerda que Seba medio que lo dijo rápido, pero no sé si alguno se acuerda el significado de poner? Probablemente uno de los primeros que se viene a la mente cuando dice poner es como tiene los muñequitos Lego. No sé si uno conoce los ladrillitos Legos, que arma las cositas y después, bueno, pone el muñequito acá y ya tiene sentido, ¿no? ¿Qué querrá decir con poner? ¿Será que literalmente es poner y ya está? ¿O tiene un sentido más profundo, por así decirlo? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo, hermana? Perfecto. Lo ubica para hacer algo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dijo Néstor? Muy bien. El hermano Néstor dice que tiene algo que ver con el reposo, con el propósito, como recién nos contaba la hermana, para que haga algo. El pastor también agregaba funcionalidad. O sea que la palabra poner coincide con el Génesis. La palabra es noaj, que sería reposo. Lo que está haciendo acá el autor es dando un mensaje específico. El hombre fue tomado del polvo, Dios le da vida y lo colocó con un propósito específico, que el reposo en este caso es gobierno. Es la misma palabra que se usa para qué cosa, decíamos, reposo. En el séptimo día, ¿Dios qué hizo? Descansar. O sea que sabemos muy bien que no es que Dios estaba cansado, se sentó en el trono y dijo, bueno, en mi séptimo día descanso, no me molesten. No, evidentemente el reposo, el descanso en el hebreo, noaj, como Noé, significa descansar o sentarse en el trono para gobernar. Entonces, evidentemente lo que Dios hace de manera funcional, toma al hombre, forma al hombre del reino de la no vida, le da vida y lo pone en un lugar espiritual para, ¿con qué propósito dijimos? Gobernar. Y ahora, en el versículo 15, donde estamos en el capítulo 2, vemos otras palabras que llaman mucho la atención, porque dijimos que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ahí ya entendimos que poner en este caso es en una posición de gobierno, en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Ahí vemos el propósito que Dios puso entonces al hombre para una posición de gobierno. ¿Para qué tipo de trabajo? Cultivar y guardar, dice acá, ¿no? ¿Alguno tiene otra versión? ¿Será que Dios puso al hombre de gobierno para qué? Para que haga tomates, zanahorias, para que cultive. ¿Cuál será la idea o el propósito de acá? ¿Alguno tiene otra versión que nos pueda dar alguna mano? Cultivar, guardar, labrar, muy bien. Señorear, muy bien. ¿Eso dice esa versión de Francisca? Por ahí. ¿Qué más? ¿Cómo? Cuidar. Bien, la terminología que se usa acá, podemos ver en la placa que sigue, es el término de Noaj. Vamos a ver al que sigue, que al final no me detuve. La palabra que usa acá el autor que escribe Génesis es llamar. La palabra que se usa acá entonces como cultivar y guardar o labrar, que tenemos todos en la Biblia, es llamar. Esta terminología llamar en el hebreo se utiliza también para la labor sacerdotal dentro del tabernáculo. ¿Van viendo la idea? O sea que de alguna manera lo que está diciendo Dios es que desde una posición de gobierno, este Adán dentro del Edén, lo que va a hacer es una labor de qué índole? Sacerdotal. Entonces, de alguna manera vamos viendo que todo va tomando forma, tiene un sentido. Entonces, la labor de Edén es del reino, de Adán, es de gobierno y sacerdote. Las dos cosas. ¿Ven? Uno de los ejemplos que podemos ver según la placa, que vemos ahí que Becky nos estuvo ayudando otra vez, número 3, 5 al 9. Dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, vemos el ejemplo ahí, trae a la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que puedan servirle. Ellos, llamar es la palabra que se usa ahí, o servirán, el mishmeret, que es servicio en el templo, para él, y el mishmeret de toda la congregación delante de la tienda de reunión. Ahí vemos que
en este contexto, lo que se está diciendo es que el sacerdote haga este tipo de trabajo dentro del tabernáculo. Un laburo sacerdotal, ¿no? Mishmeret, llamar. Fijémonos en otro ejemplo, en Números 18, que dice, pero tú y tus hijos contigo, sé llamar, ven la palabra ahí entre paréntesis, en este caso en la Biblia, en nuestro idioma, vamos a encontrar guardar, como es labrar, cultivar y guardar, la labor de Adán. Entonces, pero tú y tus hijos contigo guardarán o labrarán ese sacerdote para todo lo concerniente al altar y dentro del velo, y tú ministrarás. A ustedes les regalo el sacerdocio como un servicio otorgado, le dice Dios. Entonces vemos que ya la labor de Adán no era simplemente, como veníamos diciendo, ponerlo ahí y que coma del fruto, de los frutos que tienen en la mano, sino que tenía un propósito Adán, un objetivo que es gobernar conforme a los designios de Dios para su gloria y a la vez hacer este laburo sacerdotal. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué significa la palabra sacerdote? ¿O cuál es la función de un sacerdote, podemos entender? Así pensando rápido. Bien. Alguien que media entre el cielo y la tierra, muy bien. Entre Dios y los hombres, ¿no? ¿Están de acuerdo? Más o menos por ahí. Evidentemente lo que hace un sacerdote es mediar, es representar al pueblo ante Dios, ¿verdad? Y representar a Dios ante el pueblo. Esa es la labor sacerdotal, mediar. Entonces quisiera que veamos, a ver cuál es la placa que sigue, ¿me lo pasás, Samu? Yo no me acuerdo. Ah, no, todavía ese no, volví al anterior. Quisiera que podamos ver algunos ejemplos de sacerdote dentro de la Biblia. ¿A alguno se les ocurre algún ejemplo? ¿Algún sacerdote? Pero más allá de la labor del templo, sabiendo esta premisa que acabamos de recordar, que el sacerdote era aquel que media y que representa a Dios ante los hombres y representa a los hombres ante Dios. Ustedes se pueden acordar de algún sacerdote en la Biblia que hacía esta labor, sin el título de sacerdote. Moisés, dice acá el hermano. ¿Quién más? Samuel. ¿Quién dijo Samuel? Muy bien, Ricardo. ¿Qué más? Elí. ¿Quién era Elí? Bien, el sacerdote de Samuel fue Elí antes de que Samuel creciera. ¿Algún otro? Bien, dijimos. Moisés es un ejemplo claro que vamos ahora a detener un poco más. Ricardo, ¿cuál es el que había dicho? ¿Otro ejemplo de sacerdote? Samuel, muy bien. ¿Alguno más? David. Seba, David. ¿Quién más? Bien. Job intercedería delante de Dios por sus hijos. Entonces, ¿es una labor sacerdotal o no es? Abraham intercediendo por Sodoma. ¿Ven ahí más o menos la idea? Evidentemente hay un patrón, un diseño primario que nace desde el inicio del huerto del Edén de Dios, mostrando su gracia, mostrando su gloria a los hombres, y los hombres de la misma manera reproduciendo lo mismo, haciendo esta labor intermediaria de sacerdote. Por ejemplo, uno de los que podríamos recordar, que tal vez no nombramos, como decía Carlos recién, Abraham. ¿De dónde lo sacó Dios a Abraham? De Ur de los Caldeos. Si nosotros nos quedamos con la imagen que vimos al principio, que estaba el huerto del Edén, el reino de la vida, y fuera del Edén, el reino de la no vida. Entonces, Abraham, ¿de dónde saldría? ¿Del reino de la vida o el reino de la no vida? De la no vida. ¿Por qué? Porque sale de Ur de los Caldeos, de Babilonia, ¿no? Sale de Babilonia, nada que ver con Dios. Entonces vemos el patrón, al igual que la creación de Adán, en donde Dios le da vida a Abraham. En este caso le da vida a Adán, y ahora vemos le da vida a Abraham, y lo saca, en este caso del reino de la no vida, para darle vida, ¿no? Según leemos en el texto, en Génesis, dice que Adán, ¿qué hizo que le fue contado por justicia? Creyó, tuvo vida, por fe tuvo vida. ¿Y cuál fue la misión
¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham creyó? ¿Cómo? Que él iba a tener descendencia y que a partir de él iban a ser bendecidas, ¿qué cosas? Todas las naciones de la tierra. ¿Ven? Ahí la labor sacerdotal de Abraham. Sale, Dios lo llama de Ur de los Caldeos, o sea, Babilonia, del reino de la no vida. ¿Para qué? Para darle una posición de sacerdote y bendecir a todas las familias de la tierra. Veamos ahora el ejemplo, como decían ustedes, de Moisés, esta labor sacerdotal de Moisés. A ver qué podemos ver de esto. Números, vayamos a Números, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 3. La idea que con este texto tratemos de analizar entre todos qué también hizo Moisés su labor sacerdotal. Acá Isa ya está spoileando la historia, dice que no. No fue muy bueno. 20, versículo 3. Y el pueblo contendió con Moisés y hablaron diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante de Jehová. ¿Qué pasa ahí? Antes de seguir con la lectura. ¿Estaban felices el pueblo de Israel? Esto fue en el contexto que estaban en el desierto. ¿Estaban contentos? ¿Felices? No. ¿Qué preferirían según ellos? Morir. Si hubieran quedado antes que estar ahí, prefieren morir o se hubieran quedado en Egipto. ¿Ven? ¿Qué hacemos acá en el desierto? Saltemos al versículo 6. Entonces fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la entrada de la tienda de reunión y cayeron sobre sus rostros y la gloria de Jehová se mostró a ellos. Bueno, entonces vemos ahí que con el pueblo de Israel en el desierto había un problema. No estaban contentos, decían ustedes, estaban disconformes, estaban mal, querían quedarse en Egipto. Entonces, ¿qué hacen Moisés y Aarón? ¿Qué trabajo hacen? Interceden, sacerdotal. Se postran. Versículo 7. Ahí vemos Dios que responde. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara y congrega a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablaréis a la peña ante los ojos de ellos. Y ella dará sus aguas, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como le había ordenado. Versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron, y la asamblea, toda la asamblea y su ganado. ¿Qué pasó? Vamos a leer hasta ahí. Entonces hubo un problema, había sed, estamos de acuerdo. Estaban todos en contra y dicen, ¿cómo puede ser que estemos pasando esto? Yo disfrutaba mejor estando en Egipto, eso es lo que no leímos para no tardar tanto en esto. Pero el versículo 3 al 5 vemos al pueblo de Israel que se está quejando. ¿Por qué hacemos acá? ¿Qué hacemos en el desierto? Entonces Moisés y Aarón hacen su labor sacerdotal, se presentan ante Dios, representando al pueblo de Israel, y Dios responde. ¿Qué le dice entonces Dios a Moisés y Aarón? Que le golpeen en la roca, ¿está bien? Ah, muy distinto. Ahí está la diferencia, ¿no? Dios le dice, bueno, hablale a la roca para que la roca fluya agua. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Le dice a la acaricia a la roca. No, la golpea, y acá tenemos un detalle que dice 2 veces. ¿Ven? Y salieron muchas aguas y salieron. ¿Pero qué dice Jehová entonces? Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué podemos observar en esto? ¿Cuál es la tierra que dice acá que le dio? ¿A qué se refiere? A Canaán. ¿Qué es Canaán? ¿Quién es Canaán? ¿Es un nombre? Canaán es la tierra
prometida. Bien, ¿qué había en la tierra prometida? Dijimos. ¿Por qué iban para allá? Leche y miel, Néstor dice que representa la abundancia, el deleite, el disfrute, ¿no? Igual que el Edén. O sea, el mismo patrón que se va repitiendo, vemos que Dios lo saca de Egipto y lo lleva al pueblo de Israel a un espacio donde hay disfrute, abundancia. Ahora bien, entonces, ¿qué dice Dios? Último versículo 10. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué pasó acá? ¿Qué se imaginan? Bien. Va a enviar a otro, dice el análisis que hace. Evidentemente ellos no van a entrar a este espacio que Dios tenía preparado para ellos. ¿Por qué entonces? Impecable, Marta. Dice, porque evidentemente no cumplió la función que el sacerdote debía cumplir. ¿Ven? Yo creo que lo primero que a mí se me viene a la mente, o me pasa siempre cuando veía esto, leía esto, es como cuando un papá reta a su hijo o disciplina a su niño. Y dice, nene, no tendiste la cama, no te lavaste los dientes, no ves los dibujitos. ¿No? Entonces pareciera que en un momento Dios estuviera diciendo, ¿por qué no hiciste lo que te dije? Porque golpeaste la piedra, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero evidentemente no se trata de eso. Hay algo mucho más profundo que, como dice Marta, la hermana Marta, no estaba haciendo Moisés, no estaba, ni Aarón en este caso. No estaban, ¿qué cosa entonces? Representando a Dios como debían representar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Por qué le pegó a la roca 2 veces? ¿Qué es lo que Moisés estaba demostrando de parte de Dios en ese caso? Juicio. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre? Ira. ¿Qué más? Falta de misericordia. ¿Cómo? Exacto, eso es cierto. Como dice la hermana, ¿me recuerda su nombre? Mirta. Como dice la hermana Mirta, Moisés estaba fastidioso. Bien, Ricardo dice dominio propio. ¿Estaba demostrando o no estaba demostrando el dominio propio ahí, Moisés? Estaba descontrolado, dice Carlos. O sea, evidentemente la imagen que estaba representando Moisés de Dios era un descontrol, falta de dominio propio, una persona que enseguida se siente atacada, personal, y que obra conforme a sus emociones, podríamos decir. ¿Dios obra conforme a las emociones? No, no tiene sentido, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, hay un salmo que nos puede también dar un poco de luz, que hace un análisis de la situación con Moisés. Es el Salmo 106:32, yo se lo leo si quieren buscar o anotar. Salmo 106:32 dice, también en Meriba provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés, como dice Mirta, dijo recién, se enojara y hablara como un necio, dice este Salmo. O sea, ¿de qué manera estuvo representando Moisés como sacerdote al pueblo de Israel? Como una persona enojada y como un necio. Esta labor sacerdotal que vemos acá, que hace Moisés, es para con quiénes, dijimos. Moisés representando a Dios, ¿a quiénes? Al pueblo de Israel. Ahora, si nosotros lo trasladamos o lo potenciamos, porque la labor de Israel es presentar a Dios, ¿a quiénes? Ya habíamos dicho. Muy bien, a todas las naciones. Entonces, imagínense esta situación, lógica también por un lado. Si Moisés ni siquiera estaba representando a Dios, a su propio pueblo, cuánto peor representar a Dios a todas las naciones. No hay manera de que pueda. Entonces Dios dice, no, no me estás representando. Estás demostrando que soy un Dios que se enoja, un Dios necio, un Dios que se desborda de ira ante situaciones. Y antes de seguir con el próximo ejemplo que sería bueno que podamos analizar, es recordar un poco el sentido que estamos hablando acá de la imagen. Esta imagen que de alguna manera sabemos que por el pecado ha comenzado a distorsionarse. Una imagen que de alguna manera cada uno de estos estaban transmitiendo representando a Dios y haciendo esta labor sacerdotal.
Y quisiera que podamos ver el contexto ahora cultural, cuando por ejemplo leímos en Génesis de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que era lo que pensaban en el antiguo cercano oriente de la imagen. Porque recordamos que el contexto bíblico es que para que nosotros podamos entender un poquito más y sacarnos los lentes de nuestra cultura del siglo XXI, es entrarnos a lo que Dios dijo en su palabra, y lo que los antiguos entendían cada vez que comunicaban estas cosas, es qué entendían en este caso como imagen en el antiguo cercano oriente. Por eso en la placa que sigue podemos ver un ejemplo de la imagen, que la palabra que usa en el hebreo es tselem, Dios, la imagen de un dios sirio. Fíjense lo que ellos pensaban. En la estatua que vemos ahí, en la parte de abajo, en la base, hay como una escritura, que no se ve bien, pero bueno, es la idea. La estatua explica lo siguiente, dice, es la estatua del rey sirio, Adad Iti, está dedicada a Adad o Baal, el dios de la tormenta, patrón de Siria. Y es interesante lo que está escrito ahí, porque dice que la estatua es descrita precisamente en el lenguaje de Génesis 1.26. Este lenguaje en donde hemos visto que Dios, Génesis 1.26, lo que acabamos de decir, que dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, acá vemos una estatua del año 900 o no, 11, del siglo XI a.C., dice acá. Del siglo XI a.C. vemos una estatua donde están las inscripciones, son las mismas que el Génesis 1.26. ¿Cuál es la idea que tenían los lectores primarios al leer que Dios fue creado a su imagen? Bueno, la estatua del rey representa la autoridad, según las inscripciones ahí, de Adad, y que encarna y representa este dios Baal. O sea que esta estatua, este tselem sirio, es una imagen representada literal del dios de aquel momento, Baal. Entonces, cuando los antiguos leían que Dios creó al hombre, formó al hombre a su imagen y semejanza, lo que está diciendo es que el hombre es la representación, el tselem, el tótem vendría a ser la imagen de Dios. Entonces vemos que el propósito primario del hombre es representar, como vimos con Moisés, con Abraham, a Dios en la tierra, hacer esta labor sacerdotal de llevar hasta lo último de la tierra la vida que Dios nos ha dado desde el huerto del Edén, era la idea primaria. Vemos que la imagen tiene que ver con esto, con representar también a Dios. Y es lo que los antiguos entendían cuando leían esto, que una persona es como un tselem, un tótem de Dios, que representa algo. Esta representación obviamente fue distorsionada por el pecado. Pero veamos otro ejemplo, en la placa que sigue, donde los egipcios pensaban lo mismo. Ahí vemos al faraón en la imagen derecha, y al lado, ¿qué hay? Un falso dios, dice acá el pastor. Un dios falso, un dios egipcio. ¿Qué tendrán que ver el dios con acá el faraón? ¿Se le ocurre algo? Muy bien. ¿Me recuerdas tu nombre? Nico. Acá Nico dice, ¿por qué está el faraón al lado de un dios egipcio? Porque se supone que está representado este faraón por Dios. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Está bien lo que dice? ¿Están de acuerdo? De hecho, es un poco más loco, porque se supone que este faraón, todos los faraones egipcios, pensaban que ellos mismos eran Dios en la tierra. Punto. O sea, ellos decían que eran la imagen de Dios en la tierra. Ven que la diferencia no es mucha, es casi la misma. Y en este caso, este faraón, que es Amenhotep III, pensaba que no solamente era el mismo Dios en la tierra, sino que la diosa que está ahí al lado, que no me acuerdo el nombre, fue la que lo engendró. O sea, fíjense la vuelta y la idea que tenían en aquel tiempo respecto a la imagen de Dios. Ellos creían que el gobierno de este mundo era el gobierno de los dioses y que ellos representaban. ¿Está bien? Que ellos eran la imagen. Así que ahora con esto más o menos teniendo en cuenta de lo que es la imagen, que es la representación de Dios en la tierra, igual que lo vemos en los escritos de Génesis, y entendiendo que el propósito de Adán en la tierra, como habíamos dicho, era representar, porque una de las cosas que nos habíamos dicho del árbol de la vida, que dijimos que corría un río de ese árbol.
Y ese río, ¿en cuánto se dividía? ¿Se acuerdan? En 4 brazos, en 4 cauces, en 4 cabezas, dice el Rosh en el hebreo. Entonces la idea es que esa vida que nace del árbol sea transmitida y llevada hasta los confines de la tierra. O sea, que esa bendición y esa vida sea manifestada hasta el fin de la tierra. Entonces, esta es la idea primaria. Entonces, ahora quisiera que vayamos con esta idea, con esta imagen que tenemos ahora, a Daniel capítulo 2. Y vamos a hacer otro ejercicio, como el que venimos haciendo. Versículo 2. ¿Alguno puede leer el título y darse cuenta de qué se está hablando? De los sueños de Nabucodonosor. Ahí está. Ahí ya, hermana, ¿me recuerdas tu nombre? Cristina ya se dio cuenta de algo y dijo que hay en el sueño, ¿qué cosa? Estatua, una imagen. Nabucodonosor tiene una visión y sueña que hay una imagen ahí. Y el ejercicio que vamos a hacer en este capítulo 2, que vamos a leerlo así salpicado, es encontrar cuántas imágenes vemos acá, en este capítulo 2, y si verdaderamente Daniel, al menos en este punto, estaba cumpliendo con el rol sacerdotal. ¿Me siguen? 2 cosas tenemos que leer y buscar y encontrar entre todos. Una, ¿cuántas imágenes o tselem? Ahí se te pasaron varios, tiene que pasar anterior. O no, sería ahí. Bien. Tenemos que encontrar cuántos tselem o cuántas imágenes vemos en el capítulo 2. Y si Daniel, en este caso, realmente, con Nabucodonosor, estaba haciendo o no estaba haciendo, al menos en este punto, una labor sacerdotal. Vayamos al capítulo 2 entonces, versículo 1. En el año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño y su espíritu se perturbó de manera tal que no pudo seguir durmiendo. Hizo llamar al rey a los magos, astrólogos, hechiceros, caldeos, para que interpretaran el sueño del rey. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Versículo 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se desespera por entender ese sueño. Versículo 4. Entonces los caldeos respondieron al rey en lengua aramea, vive por siempre, oh rey, di a tus siervos cuál fue ese sueño y te haremos saber la interpretación. El rey obviamente dice, el asunto se me olvidó, pero si no me hacen saber el sueño y su interpretación, seré hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Versículo 10, saltemos. La respuesta de los caldeos o los babilonios es lo mismo. Los caldeos respondieron ante el rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar lo que pide el rey. Ningún rey, por poderoso que fuera, ha pedido cosa semejante a mago, astrólogo o caldeo alguno. El versículo 11, es para que tengan en cuenta, es interesante, mientras seguimos con la lectura, dice, porque el asunto que el rey demanda es cosa ardua, tengo en esta versión, ¿no? En la textual. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo qué cosa. Los mismos dioses cuya morada no está en la carne. ¿Me van siguiendo más o menos? Saltemos al versículo 26, después vamos a volver ahí, pero para que vayan viendo. El rey, versículo 19, pasemos, perdón. Entonces, en una visión nocturna, el misterio le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo a Dios de los cielos. Entonces Daniel empieza a adorar a Dios. ¿Ven ahí? Daniel pues habló y dijo, bendito sea el Dios el nombre de Dios. Por los siglos de los siglos, suya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades, quita a los reyes, establece los reyes. Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Revela los secretos más profundos, conoce lo que ocultan las tinieblas y la luz habita con él. A ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos. Nos diste a conocer el asunto del rey. Versículo 26. El rey preguntó a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi en su interpretación? Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero Dios existe en los cielos, el cual revela los misterios.
el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que se ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Y le explica, ¿no? ¿A qué se refería? Versículo 30. A mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Y ahí en el versículo 31 explica, tú, oh rey, mirabas y aquí una imagen colosal, lo que decía recién Cris, que vi una estatua, que representa qué cosa la estatua entonces. Pausando un poquito. Perfecto. Entonces, evidentemente, como dice Cris, esta imagen, esta visión de la imagen, o este tselem que tiene Nabucodonosor, representaba todos los imperios que iban a venir y que de hecho se cumplieron, como decía ella. El imperio babilónico representa la cabeza medo-persa, griego e imperio romano. Y acá Daniel le empieza a explicar, si bien no es la idea de tenerlo acá, pero cómo le empieza a explicar que Babilonia, el imperio babilónico es la cabeza de oro, pero después los medo-persas van a venir y van a conquistar, van a derrocar el imperio babilónico y así, el griego al medo-persa, el romano al griego. Entonces, evidentemente, vemos que Daniel le da el mensaje, el significado de este tselem, pero algo que dijo Cristina recién, que es fundamental, que aparece en el versículo 45, que dice, tal como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en el porvenir y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. En el versículo 35, al final, dice, pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Monte, un gran monte. Esa piedra que viene del monte, esa piedra que viene por parte de ¿quién? ¿Qué representa el monte? Dijimos, muy bien, de Dios. Entonces, los cielos representaban el monte, veníamos viendo. Entonces, esa piedra viene a eliminar ¿qué cosa? ¿Ven? El sistema de este mundo. La estatua, esta imagen, representa al sistema de este mundo. Pero hay una imagen que es mejor, que es perfecta, que va a eliminar el sistema de este mundo y va a reinar y gobernar sobre la tierra. Pero fíjense la reacción de Nabucodonosor, que esto es tremendo. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Sobre su rostro y se humilló ante ¿quién? ¿Ven? ¿Qué loco? ¿Cuál era el ejercicio que estábamos haciendo? Habíamos dicho dos cosas. Una, ver cuántos, ¿qué cosa? Ahí estamos, me están siguiendo. ¿Cuántas imágenes habían? Bien. Y la otra, si Daniel estaba haciendo qué tipo de labor. Sacerdotal. Bien. Primero, ¿qué imágenes dijimos que aparecen acá? Cris recién nos decía que es la visión de Nabucodonosor, ¿verdad? Una imagen. La imagen que él soñó. La piedra, ¿ven? Es otra imagen, dice, una piedra no tallada por hombre, ¿ven? Esta piedra que va a bajar, dice, va a eliminar el sistema de este mundo y va a haber un gobierno que no es humano, un gobierno de parte de Dios. Bien, tercera imagen. ¿Ante quién se postró Nabucodonosor? Ante Daniel, muy bien, Frank. Entonces, ¿a dónde vemos otra imagen ahí? En Daniel. La imagen de Dios en la tierra, ¿ven? El serem de Dios, la imagen de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hizo Daniel? Representó, ¿verdad? Sacerdocio. Bien. Mostró la superioridad de Dios por encima de todos los dioses, de todo este sistema. Es muy fuerte porque no fue nada más y nada menos que Nabucodonosor el que se postra. Y más, la idea que tenían los hebreos de Nabucodonosor, porque ustedes recuerdan que el contexto es que ya había conquistado, conquistado o destruido el templo de Jerusalén los babilonios, y ellos lo que hacen es agarrar a los babilonios y llevarlos a esclavos con ellos. ¿Qué había hecho qué había hecho Nabucodonosor con el rey en aquel momento? Antes de que Jerusalén fuera destruida, había agarrado un rey, el rey Ezequías, y no sé si alguno se acuerda de la historia, en Jeremías al final.
Ezequías estaba huyendo de la guerra, había sido sitiado Jerusalén y estaba huyendo. Y entonces cuando se va, los babilonios lo ven, ¿y qué hace Nabucodonosor? En resumidas cuentas, le dice, lo último que vas a ver, rey Sedequías, rey de Jerusalén, rey del reino del sur, es ver por última vez a tus hijos. Entonces los degolla a los hijos en frente del rey de Sedequías y después le arranca los ojos. Nabucodonosor a Sedequías. Entonces imaginen el contexto de Daniel teniendo a Nabucodonosor enfrente, nada más y nada menos que un rey sanguinario para el pueblo de Israel, y vemos este impacto generando en este momento donde él reconoce, al menos en primera instancia, quién está detrás de Daniel. ¿Ven? ¿Quién representa a Daniel? En el versículo 47, es la respuesta que del rey Nabucodonosor es, y habló el rey a Daniel y dijo, ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses, soberano de los reyes, revelador de misterio, pues pudiste revelar este misterio. ¿Ven? Vemos a Daniel. ¿Representó o no representó entonces? Bien, representó a Dios. ¿Hizo una labor sacerdotal o no la hizo? Bien. Fíjense en el versículo 28, para leer otra vez. ¿Cómo representó Daniel a Dios? Dice, pero Dios existe en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor. O sea, lo que está haciendo la labor de ahí de Daniel, en un contexto tan hostil como era ese, es de igual modo plantarse y decir, Dios es esto, Dios es soberano, Dios es por sobre todo, Dios es el rey de reyes, y por eso inmediatamente se postra, como diciendo, acá encuentro que hay autoridad, porque ningún sabio, ningún mago, nadie pudo revelar una locura, no solamente lo que dice el sueño, sino lo que Dios, lo que Nabucodonosor había soñado, se tenía que adivinar todo, o sea, era imposible, solamente Dios, que conoce todas las cosas, podía hacerlo. Y ya terminando, la verdad que nos quedamos cortos, pero es recordar esto y por ahí preguntarnos un poquito nosotros si verdaderamente estamos dando esta imagen de Dios en la tierra, si verdaderamente estamos representando a Dios en cada cosa que nosotros hacemos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo en un momento dado, toda autoridad me ha dado en el cielo como en la tierra? ¿Por qué toda autoridad me ha sido dada? ¿Qué pasó en el Génesis? Que decíamos, el hombre perdió esa autoridad, o sea que el primer Adán pierde esa autoridad y el segundo Adán, el postrer Adán, lo recupera. Entonces, toda autoridad me ha sido dada, vayan, ¿ven? Y hagan discípulos, ¿ves? Sean testigos, transmitan la verdad de Dios, transmitan la vida que ustedes ya tienen. Cerramos con Colosenses 1:15, ¿me acompañan? Ya terminamos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por sobre todas las cosas. El apóstol Pedro, de igual modo, dice lo mismo. Bueno, acá la palabra imagen es interesante porque la palabra que usa, que es como ícono, ¿ven? Es la representación perfecta de Dios. Vieron que se usa la palabra también ícono acá como para decir, fulano de tal es un ícono en el mundo del espectáculo, ¿o no? Es como alguien que representa el mundo del espectáculo tal cual. Y acá está diciendo el apóstol Pablo que Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Él es. Cerramos ahora sí con Pedro, 1 Pedro 2:9, y ya sí cerramos posta. 1 Pedro 2:9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, muy bien, real sacerdocio. ¿Ven? Ahí, otra vez. Pueblo por posesión. Nosotros a veces nos gustan los títulos, ¿o no? Yo soy hijo del rey, decimos. Soy lo más, hijo de Dios. Pero acá hay un propósito que dice, ¿con qué idea? Para que proclaméis, ¿ven ahí? Las proezas del que os llamó de las tinieblas, o pudiéramos decir del reino de la no vida, como en el caso de Edén, ¿a dónde? A su luz admirable, el reino de la vida. O sea, son real sacerdocio, proclamen, den el mensaje de lo que Dios hizo en ustedes. Amén. Oramos y cerramos con esta parte. Señor, te damos gracias, Padre, porque pudimos escuchar
una vez más tu palabra, pudimos conocerte un poco más, Señor, y entender la labor que nos has puesto a nosotros. Una labor que nos cuesta, una labor que por nosotros no podemos hacerlo porque estamos en un estado de vulnerabilidad, Padre, pero igual reconocemos, Señor, que de vos viene la vida, Señor, y que de vos nos fluye este río de agua viva, como dice tu palabra, Padre. Por eso te bendecimos y te damos gracias porque tenemos el privilegio de poder proclamar hasta lo último de la tierra el mensaje de tu verdad y de tu palabra, Padre. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús.